Si tu propósito de este año es aprender a programar, es dedicarte a esto de las computadoras y esas cosas raras, y que tu mamá y tu papá y tu tía te digan, hijo, es que te la pasas todo el día en la computadora, ¿qué haces de provecho? Pero en realidad estás ganando mucho dinero. Bueno, entonces este es el video para ti porque te voy a dar la ruta de programación para aprender realista en un año, en todo este año, mes a mes, dándote recursos y mucho más para que puedas aprender. Y obviamente en los comentarios puedes dejar tus dudas para, pues, ya sabes, a contestarlas. Así que bueno, ponte cómoda, ponte cómodo, vamos a aprender a programación y disfrutar de la magia de la tecnología. Pero antes te cuento que el mes pasado he tratado de conseguir empleo y a pesar de mis 9 años de experiencia, sí cuesta trabajo. Me han rechazado de 5 empleos, pero aún así ya tengo entrevistas y ahí van, ahí van. Lo que sí me da miedo es que de aquí a 6 meses, porque no conseguir, porque si no me quedaría sin dinero. Sin embargo, tú no tendrías ese miedo con los cursos de la EVAC, que tienen una garantía de que si no consigues empleo, te regresan el 100% de tu dinero en los cursos de tecnología. Además, puedes aprender desde cero cosas de programación o diseño digital. Tienen frontend, UX, UI, data analyst, full stack y muchísimo más. En todos estos hay garantía de empleo. Tienen reclutadores que te mandarán vacantes, te darán tips para actualizar tu CV y te guiarán en todo el proceso. Además, recuerda que al terminar el curso recibirás un certificado de validez internacional, tendrás tutorías personalizadas y un portafolio profesional. Y aparte de todo esto, tienes un 55% de descuento en cualquier curso con el código BRUCE55 y el link que te dejo en la descripción. Corre a inscribirte y recuerda que aprender no es un gasto, sino que es una inversión que tú, el yo del futuro, te agradecerá. Y pues muchas gracias a Levac por patrocinar este video. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tendrías que estar aprendiendo en enero? Por lo menos ya empezar a aprender. Vamos, a ver, primero vamos a aclarar que vamos a empezar desde cero, desde la nada. Haz de cuenta que estudiaste actuación y ahora quieres empezar a programar. Y pues obviamente cualquier persona también puede retomar desde donde se haya quedado o desde donde esté actualmente y pues así proseguir, ¿verdad? Este pad es para todas las personas que quieran mejorar un poco, que apenas estén iniciando o que quieran iniciar desde cero. Y lo primero es introducción a la computación y matemáticas. Hay que saber por qué funcionan las cosas en la computadora. ¿Por qué, por ejemplo, en Java de repente se te borra una variable después de no usarla cierto tiempo? ¿Por qué, por ejemplo, Android tiende a cerrar pues después de un tiempo las aplicaciones después de no usarlas? ¿Por qué es que pasa todo esto? Sirve bastante los fundamentos de cómo funciona una computadora, los binarios, todo eso tipo de cosas necesitas aprenderlo, porque al final es con lo que vas a operar, es con lo que vas a manejar. Oye, pero es que yo quiero hacer programación web. Sí, pero al final toma en cuenta que se va a ejecutar y se va a visualizar en una computadora. Oye, pero desde el celular. Los celulares son computadoras básicamente con un procesador ARM, Advanced Real Machine, pero bueno, que tienes que aprender eso para poder pues entender estos fundamentos, que es un procesador ARM, por qué no funciona mi juego de Windows en una Mac con Apple Silicon, por ejemplo, y mucho más. Y sobre todo las matemáticas. En matemáticas yo consideraría que por lo menos lo básico, lo mínimo es aritmética y álgebra. ¿Ok? Aritmética y álgebra es lo mínimo necesario para aprender a programar. Claro, las bases y buenas bases, por eso es un mes, en cada cosa. Mi idea es que no quiero que tengas una embarradita de todo, sino que sea un mes básicamente de todas estas cosas, de todos estos puntos. Pero matemáticas, aritmética es algo súper mega fundamental para que tú puedas a desarrollar aparte tu lógica de programación. Si quieres meterle más a la lógica
lógica de programación, también está lógica proposicional, que es básicamente conjunciones, distribuciones y mucho más, incluso algo de nodos, y eso con matemáticas discretas también. Eso sirve bastante para bases de datos, en especial si son de grafos, incluso para redes te sirve mucho. Y obviamente también necesitas aprender cómo funciona todo esto, y las matemáticas discretas te ayudan a saber cómo funciona la computadora. Los operadores AND, OR, SOR y demás son básicos para aprender cómo funciona la computadora y cómo es que programamos. Ahora, en el segundo mes, en febrero, ¿qué hay que aprender en febrero? Yo te recomendaría fundamentos de internet, un poco de redes e inglés. A ver, vamos con los fundamentos de internet. ¿Qué pasa? Desde que tú mandas un WhatsApp en tu celular, pasa por el módem y después se va a otros lados, se manda a tu proveedor de internet, luego a un concentrador de internet más grande, un IXP, y posteriormente se manda a otro proveedor de internet y finalmente llega a los servidores de WhatsApp o de Meta en este caso. ¿Qué pasa en todo ese lapso? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque si tú vas a desarrollar, por ejemplo, una aplicación móvil, no vas a poder guardar todos los datos ahí. Se guardan normalmente en algo llamado nube, que es un servidor, dicen la computadora de alguien más. Entonces, pues yo te recomiendo aprender cómo es que funciona todo esto, qué protocolos se usan y demás. Un poco de redes aquí ayuda bastante para poder saber en dónde hay fallas, para poder identificar, oye, esta ya no es falla mía, porque a veces me ha pasado, he estado 4 o 3 horas viendo un error cuando realmente no era problema mío, sino era problema del server o era problema de X cosa, y pues simplemente desperdicié tiempo. Entonces, una recomendación muy buena es aprender fundamentos de internet, de redes, cómo funcionan las redes y demás. Y sobre todo inglés. Y hay mucha gente que me ha dicho en mis comentarios, oye, es que el inglés solo sirve para que te esclavice una empresa extranjera o una empresa internacional. Tienen razón, o sea, realmente sí, pero la empresa extranjera paga en dólares y tiene muchas mejores oportunidades, así que yo prefiero que me esclavicen pagándome en dólares, claro está. Además, no solo es eso, sino hay otras dos razones importantes. La primera es que el mayor contenido y la mayor carnita y la más rica, por así decirlo, el contenido más interesante de programación y tecnología en general está en inglés. Lamentable o afortunadamente para ti, está en inglés. Y a veces tardan mucho en traducirlo en español. Oye, es que lo meto a Google Translate o a ChatGPT. Pues sí, pero a veces se pierde el sentido de lo que quería decir el autor. Y para más rápido, mejor en inglés. En inglés es súper fundamental en la carrera tecnológica. Y otro punto importante, ya es algo un poco más personal, a mí me ayudó bastante que mi mamá desde niño me metió a clases de inglés, y cuando aprendí programación ya sabía que era un if, por ejemplo, que es una condicional. El if es de condicional, yo ya lo sabía, pero por el inglés, no tanto por la programación, y se me hizo mucho más fácil entenderlo. Así que lenguajes de programación como Python, que es básicamente hablar inglés porque no tienes puntos y comas y demás, sirven mucho. Después, en el tercer mes, en marzo, ahora sí vamos empezando con algo no de programación, le voy a enfocar a diseño web, porque es de lo más común. Pero por ejemplo, si te quieres dedicar a inteligencia artificial, aquí te empiezo a recomendar que te empieces a meter a Python, pero todo un mes en Python, buenos fundamentos de Python, listas, direcciones, matrices, todo ese tipo de cosas. Y te pueden ayudar bastante después cuando te quieras meter a ciencia de datos. Pero a ver, hay muchos paths, muchos caminos y muchas cosas. Yo lo voy a enfocar en web, ajá. Pero pues si quieres que haga un video dedicado para ciencia de datos, para ciberseguridad y demás, déjalo aquí en los comentarios. Y bueno, vámonos con HTML y CSS, que esto no es programación, esto es diseño web, ¿ok? Porque CSS y HTML no son lenguajes de programación. HTML es el esqueleto de la página. CSS es cómo se ve, lo bonito básicamente. Haz de cuenta que es tu cuerpo, HTML son tus huesos, CSS es la piel encima, el cabello, los ojos y demás. Entonces eso es fundamental porque al final, aunque uses las cosas más avanzadas y demás, pues mira, todo se va a traducir y el navegador lo que va a mostrar es HTML y CSS. Entonces sí hay que aprender buenos fundamentos de ellos para poder saber qué es lo que pasa y cómo se muestra hacia nuestros usuarios. Después ya vámonos a un lenguaje de programación propio, JavaScript.
básicos de JavaScript, todo un mes en JavaScript. De hecho, es uno de los lenguajes también muy recomendados para empezar a programar, o sea, como primer lenguaje de programación. Ahí pasó la gata. Y entonces, JavaScript, pues es la base también de desarrollo web. Es para ponerle la lógica, es el cerebro básicamente. Es qué pasa cuando le das clic a esto, se despliega algo, te manda a otra página, te valida el login, por ejemplo, hace una conexión al servidor, cosas por el estilo. Para eso es JavaScript, ¿ok? JavaScript funciona bastante bien para hacer web scraping, es decir, obtener información de otras páginas web. Por ejemplo, ¿cómo validas que la tarjeta de crédito que está poniendo el usuario sea la correcta? O ves que luego ponen que ya metes los números y ya te identifica de inmediato que es Visa o Mastercard. Eso es con JavaScript, al final de cuentas. ¿Cómo validan por ejemplo, una foto? ¿Cómo se carga una foto hacia un servidor? Eso es JavaScript, ¿ok? Así que bueno, después de un mes intensivo de JavaScript, yo te recomiendo aprender ya sea React, que no es un framework, es una librería de JavaScript que está enfocada en componentes reutilizables para mejorar tu uso de JavaScript y demás, o algún framework como Next.js. Hay muchos en el mercado. Te dejo también varias referencias aquí en la descripción para que puedas ir aprendiendo. Pero un framework es súper fundamental porque así ya profesionalizas mucho más de tu trabajo. Ya no es solo vanilla JavaScript, que es JavaScript solo, sino que ya tienes más, ya puedes crear interfaces de usuario más dinámicas. Vue.js, por ejemplo, Angular son muy buenas opciones para poder aprender desde acá. Y mi recomendación es que te metas mucho en estos, cómo funcionan para poder resolver problemas, cómo hacer debugging en este tipo de cosas y mucho más, para que tú así puedas aprender los buenos fundamentos de algún framework, de alguna librería o algo más allá. Siempre piensa que tienes que ir un poco más allá porque todos hacen Poke API y mucho más, pero aquí yo te quiero empujar a hacer un poco más allá. Después, si te quieres enfocar en full stack, yo te recomiendo ya de una vez en el mes 6, en junio, empezar con Node.js, ¿ok? Node.js es un entorno de ejecución, no es un framework, es un entorno de ejecución de JavaScript para el servidor. Es decir, ejecutar JavaScript en el servidor, porque JavaScript es un lenguaje de navegador, de cliente, o sea, de Chrome, vaya. Pero para poder ejecutarse en el servidor, hay gente que ha usado el motor V8 de JavaScript para poder ejecutarlo en un entorno llamado Node.js, ¿ok? Y entonces así puedes mandar peticiones a bases de datos, hacer validar inicios de sesión, authentication y mucho más. Es algo importante para el backend, ¿ok? El backend es lo que está atrás en el servidor, lo que hace funcionar al frontend. El frontend es el frente, lo que se ve básicamente. Haz de cuenta que el backend son los órganos que tenemos, el cerebro y todo lo que está dentro, las vísceras y demás. Y el frontend es la piel, las manos, las uñas, o sea, todo lo que se ve. Ambos son súper fundamentales porque sin la piel se entrarían bacterias y te mueres básicamente. Y aquí es importante meter un poco de ciberseguridad porque hay diferentes cosas. Por ejemplo, que no hagas peticiones a bases de datos directas desde el frontend, porque eso es muy malo. Desde ahí te pueden meter muchos goles. Pero bueno, ese es otro punto importante. Y después, ya entrados en backend y con buenos fundamentos, Express, Node y demás, NPM y todo esto, vamos a aprender bases de datos. Yo te recomiendo aquí aprender dos tipos de bases de datos, una SQL y una no SQL, ¿ok? Una SQL puede ser MySQL, que es básicamente un Excel enfocado en programación. O sea, tienes filas, tienes columnas, tienes relaciones entre las tablas, tienes todo eso, ¿ok? Te dejo muchas más referencias acá. Y también otro punto importante es aprender una no SQL, porque también son ampliamente usadas en la industria. Por ejemplo, cuando quieres leer y escribir datos a súper mega alta velocidad, por ejemplo en videojuegos se usan muchísimo bases de datos no SQL como MongoDB. MongoDB es de las más usadas. Son formatos JSON, son documentos JSON, JavaScript Object Notation, que básicamente priman mucho la velocidad de lectura y escritura, así que es algo importante. Después, en agosto, por ahí de agosto, yo te recomiendo empezar a aprender bien, o sea, ya sabes, fundamentos buenísimos de programación, Git
y GitHub, ¿ok? ¿Esto para qué me sirve? Uno, para colaborar con otras personas. Dos, para tener un control de las versiones de mi programa. Tres, para poder colaborar con open source, que es algo que te da mucho currículum y mucho aprendizaje. Y cuatro, también para aprender otros términos de DevOps, por ejemplo, como GitHub Actions, para poder hacer implementaciones a nube o a un entorno on-premise, GitHub Codespaces, para poder ejecutar el código desde el navegador, desde una nube, por ejemplo. Muchas cosas ahí que podemos aprender. Y de GitHub son primordiales, son súper mega básicos, son fundamentales para todo esto. Después yo me iría a un patrón de diseño y temas de arquitectura. ¿Ok? A ver, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una solución típica a un problema común en el diseño del software. Hay varios tipos de patrones de diseño. Básicamente es como acomodar tu código para que, por ejemplo, sea más reusable, sea más legible. Uno de los primeros que siempre se aprende, porque es el más sencillo, modelo vista controlador, el MVC. Tenemos la lógica de negocio, que es el modelo, la interfaz de usuario, que es la vista, y la lógica del control, es decir, la conexión entre estos dos, que es el controlador, ¿ok? El modelo tiene las estructuras de datos, la vista es lo que se muestra al usuario y el controlador es el que valida la entrada, actualiza el modelo, todo ese tipo de cosas. Existen muchos más, yo te recomiendo por lo menos aprender 2 o 3, pero muy bien, y saber poder implementarlos en este caso en JavaScript, pero puedes implementarlos en Java, en Python y demás. Modelo vista presentador, ¿ok? Acá este se centra en mejorar la separación entre la lógica de presentación y la lógica de negocio. Aquí el presentador actúa como un intermediario más entre la vista y el modelo, ¿ok? Haz de cuenta que es el modelo, obtiene los datos y se los presenta a la vista, ¿ok? Básicamente es esto. Existe modelo vista modelo vista view model, existe el patrón de DAO, que es Data Access Object, existe el model view observer, existe el patrón singleton. El singleton es que una clase solo el singleton es que se asegura de que una clase tiene solo una instancia y proporciona un punto de acceso global a esa instancia. O sea, solo se puede acceder desde un lado, desde una instancia. El patrón de observer también. Existen muchos patrones de diseño, pero yo te recomiendo aprender por lo menos los dos primeros, que son muy usados en la industria, e incluso después, ya con mucha experiencia, puedes crear tú tus propios patrones de diseño. Y otro punto importante, la arquitectura. La arquitectura es cómo se van a conectar todas estas cosas. Y aquí voy a empezar a hablar del siguiente mes. En el mes 10, que sería en octubre, yo te recomiendo empezar a aprender nube. Nube es fundamental, ya sea AWS, Google Cloud Platform o Azure, cualquiera de esas, yo te recomiendo aprenderla. Mi recomendación personal es Azure, Microsoft Azure, porque es la más amigable con personas que van iniciando, con principiantes, sobre todo por los nombres, la interfaz de usuario y mucho más. Siento que AWS tiene un poquito más de curva de aprendizaje, pero bueno. Aquí la arquitectura juega mucho papel. La arquitectura es básicamente cómo se construyen todos estos modelos, todos estos elementos y cómo se conectan entre sí. Es decir, la base de datos a qué está conectada y luego esa base de datos, ese servicio a qué está conectado y luego a quién le manda información, cómo se mandan esta información, cómo los mantienes seguros, cómo es que haces para que todo esto sea escalable. ¿Qué pasa si de repente te pido que me hagas 10 instancias del mismo servicio que hiciste? ¿Qué pasa si, por ejemplo, está pensado tu servicio para 10,000 usuarios y de repente llegan 100,000, por ejemplo? Esa es la arquitectura para que, por ejemplo, un edificio pueda aguantar un terremoto. Pues la arquitectura juega mucho papel para que un edificio sea funcional, para que puedas posicionar el elevador en un punto donde todos lo puedan ver y donde sea seguro para todas las personas. Entonces esa es la arquitectura, no es solo que se vea bonito, sino también que sea funcional. Hay muchas cosas de arquitectura, por ejemplo, que inciden en el calor del edificio, en su resistencia estructural, en mucho más, y acá es lo mismo. La funcionalidad, por el costo de la nube, la seguridad y mucho más son fundamentales. Así que arquitectura de software es algo fundamental que debes de empezar a aprender para también poder destacarte y también darle flexibilidad a tu carrera, que te puedas ir incluso a sysadmin, a nube, a muchos papeles ahí.
Otro punto importante, en noviembre deberías empezar a hacer un proyecto personal. No me hagas la Poke API, no me hagas la Pokédex, no me hagas un blog personal. Aunque si eres más frontend, sí te recomiendo hacer un blog personal, eso es obligatorio. Pero bueno, un proyecto personal es agarra algo que te guste. Por ejemplo, los gatos, que estoy viendo a la gata y qué pasó, ahí está. Por ejemplo, los gatos. Haz un minijuego en JavaScript usando gatos, por ejemplo. Puedes hacer, por ejemplo, un servicio que tomas una foto a un gato y te diga su raza y su estado de ánimo incluso. Te gusta el fútbol, puedes hacer una página que muestre en tiempo real los partidos de fútbol, por ejemplo. Aquí el enfoque es agarra algo que te guste muchísimo, aparte de la tecnología, y mételo con programación, porque así vas a aprender más cosas y eso te va a llevar a tú buscar soluciones a los problemas a los que te estás enfrentando, y eso sirve bastante, destacarte fuera de la Poke API y mucho más, y dar a entender a las y los reclutadores que sabes hacer las cosas y que puedes implementar cosas a producción y cosas que pueden usar los usuarios. Después, en el último mes, en diciembre, ya listos para comenzar a chambear. Preparación para el mundo laboral es súper importante. Entrevistas técnicas. Hay muchas páginas como estas que te dejo, LeetCode, HackerRank, que tienen muchos ejercicios de lógica de programación que se usan en las entrevistas técnicas. Hay simulacros de entrevistas también. Te dejo varios links por acá de referencia. También voy a estar haciendo varias entrevistas y todo esto que vas a poder ver, y varios videos de esto. Básicamente es prepararte para ese momento, para enviar tu CV, cómo distinguirlo. El CV siempre debe estar enfocado hacia una persona o más bien hacia un rol, y yo te doy un tip. Compórtate como en la entrevista y en el CV, compórtate y muéstrate como la persona que están definiendo ahí en esa vacante. Siempre compórtate, si eso me lo dijo un reclutador y mi psicólogo. Así que bueno, ese es el punto también. Y no te sobrevendas, ese es un punto también que acabo de aprender, que es la historia que te dije al inicio, por eso es que me pasaba, lo acabo de entender. No te sobrevendas, a veces eso puede ser un error, y si quieres que ahonde más en ese tema en específico de contrataciones, déjamelo aquí en los comentarios, si quieres que ahonde más en eso. Y básicamente en diciembre estarías preparándote con tu LinkedIn, con tu portafolio, con tu GitHub, con todo eso para comenzar a buscar chamba en enero. Porque yo inicié algunas entrevistas en diciembre y en enero pues apenas estoy como en las últimas entrevistas, porque pues se fueron de vacaciones todos, casi nadie contrata en diciembre, hay pocas empresas que contratan en diciembre, ya todos dicen que lo veamos en enero, así que en enero empiezan a chambear. Y esto es algo realista, porque así no ves una embarradita de todo, sino que ves fundamentos buenos de un lenguaje de programación que después te van a servir y van a hacer que entiendas mucho mejor el framework, la librería o lo que estés usando. Este es mi path de carrera de 12 meses. Ajá, que obviamente se puede acortar con cosas, por ejemplo, los cursos de la EVA, que te dejo el link acá y mi código de descuento, pero pues también lo hago un poco realista para gente que trabaje en otra cosa, para gente que esté estudiando y mucho más. Pero quiero saber tu opinión, si tienes más dudas, déjamelas aquí en los comentarios. Quiero que me sigas en mis redes sociales porque hago contenido muy bonito y muy variado sobre el ámbito tecnológico, te lo dejo acá. Y sobre todo, quiero recordarte bastante bien que te suscribas, que le piques a la campanita, que le des like, que compartas, shalalala, ya sabes, y que recuerdes que esto no es brujería, es tecnología. Espero que cumplas todos tus propósitos.